Repercusiones luego de la reunión entre el presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Roma, Italia. Lógicamente la cuestión central, la renegociación de la deuda. Decíamos, repercusiones, por ejemplo, la del economista Hernán Lechner. Esto dijo. Es central la reunión con los presidentes porque básicamente el Fondo Monetario es un organismo que representa a los distintos países, así que necesita del cierre político de los principales países. Básicamente en tres temas, dos principales diría. El primero, la discusión sobre la sobretasa. Esto es, la Argentina o un crédito con el Fondo Monetario habitualmente paga alrededor del 1%, la Argentina está pagando el 3% y va camino a pagar el 4% ahora en poquitos días porque el crédito, una vez que cumple 3 años, pasa a pagar un 1% adicional. La segunda discusión es el plazo, que creo que es el eje central. Ha habido menos discusiones en esta cumbre respecto de ese tema, pero para mí es el tema principal. El tercer eje que planteó el presidente fue, bueno, en los países como los nuestros sí invertimos, por ejemplo, en cuestiones de índole del cuidado del medio ambiente, en el contexto de la cumbre del clima y demás, que se considere a la hora de condonar parte de la deuda y demás. Esos son los tres ejes. Diría que en el primero se ha avanzado. El G20 está poniendo probablemente en su declaración final que, que acompaña, digamos, de alguna medida la posición argentina de que se reduzcan esos intereses. Y nos quedamos con el tema porque, tal como lo habíamos anticipado, hay un aspecto económico específicamente respecto a ese comunicado del G20 y también un aspecto estrictamente político. Saludamos para analizar el tema con ambas aristas a Verónica Urriola-Beita. ¿Qué tal, Vero? Buen día, Silvi, ¿cómo estás? Muy buen día, todo buen bien. Lunes. Bien, todo muy bien, con intensidad en este viaje del presidente Alberto Fernández y su comitiva en Europa, ahora ya en Glasgow, en Escocia, para participar de la cumbre del G20 sobre cambio climático. Pero sí es cierto que hubo muchas consideraciones políticas y gestiones políticas a propósito de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y conceptos fuertes por parte del presidente Alberto Fernández, que dijo este fin de semana que no hay inocentes en esta historia. Y volvió a usar una palabra que se utilizó mucho en la campaña, pugna de intereses, ¿no? Exactamente. A propósito de las responsabilidades y esto de no hay inocentes, el presidente hacía referencia claramente a las responsabilidades compartidas entre la gestión del expresidente Mauricio Macri y obviamente el Fondo Monetario Internacional, que otorgó un préstamo extraordinario a la República Argentina en un gobierno que ya estaba en retirada y además con las dificultades de antemano sabidas que era difícil afrontar en cuanto a los pagos que sobrevendrían después. También es cierto que había, mientras esto ocurría en la gira del presidente Alberto Fernández en Europa, en la República Argentina había también evaluaciones a propósito de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos, dijo que es necesario un cambio de mirada del Fondo Monetario Internacional, sobre todo aquellos países que tienen dificultades para afrontar los compromisos, pero además pidió muy puntualmente a la oposición, a Juntos por el Cambio, que se expresen a propósito de qué piensan sobre cómo está avanzando la negociación con el Fondo Monetario. Sabemos lo que dijo Mauricio Macri este fin de semana, que si el Juntos por el Cambio hubiera ganado las elecciones en 2019, en 5 minutos se resolvía el problema del endeudamiento de la Argentina. Pero hablas de cambio de mirada y nos había prometido Flor Barragán en el comienzo del noticiero justamente desmenuzar este documento que tiene que ver con el cumplimiento de algunos pedidos, o por lo menos la adhesión a algunos pedidos hechos por la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional en el G20. Flor, ¿a qué nos referimos? Sí, Argentina venía planteando dos pedidos, no Argentina sola, en muchos casos con México, con otros países, pero venía planteando dos cosas para bajar un poco la carga de la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Esos dos pedidos que venía haciendo Argentina, los dos figuran en el comunicado que sacó el G20, es decir, las grandes potencias hacen un comunicado de lo que fue la reunión e incluyen los dos pedidos de Argentina. Por eso, tanto si vos hablas hoy con la comitiva presidencial, te dicen es un golazo. Realmente lo ponderan muy fuerte, ¿no? Flor, consultarte, esto es producto, de una buena gestión de Ministerio de Economía, de Gobierno Nacional, o es porque, en definitiva, también es una realidad que
atañe no solamente a la Argentina, sino también a muchos países de Latinoamérica después de la pandemia. Claro, es producto de negociaciones argentinas, pero también, como decís, producto de que hay muchísimos países que están sobreendeudados y les agarró una pandemia y necesitan justamente los recursos, los países no para pagar deudas, sino para asistir a trabajadores, empresas. En ese sentido, detallamos cuáles eran los pedidos de Argentina que efectivamente figuran, y uno tiene que ver con este fondo de resiliencia y hace referencia a fondos, préstamos que hizo el FMI, estos derechos especiales de giro se llaman, que repartió el FMI en todo el mundo. Y lo que planteaba Argentina es decir, si vos le diste DEG, por ejemplo, a Alemania, y Alemania no los necesitó, y que los done a un fondo, una donación voluntaria, y que después esa donación se pueda prestar al que efectivamente lo necesita. Algo así como lo que ocurrió con las vacunas, ¿no? Aquellos países que sobrecompraron vacunas puedan, dentro del mecanismo COVAX, en el caso de las vacunas, poder donarlos. Y después que eso vaya al que lo necesito. Claro. Esa parte del Fondo de Resiliencia de los DEG está muy detallada en el comunicado y dice, hacemos un llamado al FMI a que haga esto. Es decir, está muy concreto. Te diría que esto sale o sale. O sea, va a salir. Y en la reunión con Kristalina Georgieva, que el propio Alberto Fernández dijo que bueno, el tema de la deuda en realidad había que manejarlo de manera muy firme porque estaba involucrada la soberanía argentina, ¿no? ¿De una u otra manera anticipó esto que finalmente firmó el G20 sobre el cierre de la reunión? Sí, porque ahí Alberto Fernández y Martín Guzmán, que los dos estuvieron con Georgieva, llevaron este tema del Fondo de Resiliencia, pero también llevaron otro tema que es más específico a Argentina, porque lo del Fondo de Resiliencia va a beneficiar a muchos países. Pero un tema que es más específico de Argentina, llevaron el tema de las sobrecargas o sobretasas, que es un concepto que venimos escuchando mucho, y tiene que ver con que Argentina paga tasas de interés al fondo muy altas, porque le tiene que devolver un préstamo muy grande y en mayor cantidad de tiempo. Es como que venga al banco hoy y te preste, no sé, 100.000 millones de dólares y te diga, dámelo en un año. Y vos, Silvia Fernández, le vas a decir, no puedo se me complica los 100.000 millones en un año. Claro. Y el banco te va a decir, bueno, te aumento la tasa. Y vos haces, pero si nunca te lo puede devolver, ¿no? Ese es un poco el planteo que está haciendo Argentina. Si vos me prestaste algo que sabías que no te iba a poder Peor devolver, el remedio que la enfermedad. Claro, o sea, y encima me aumenta la tasa de interés. Bueno, ese reclamo que está haciendo Argentina de las sobretasas de interés era algo que no estaba tan viable que apareciera. Por eso, si vos ves, tenemos una foto de un medio internacional, Bloomberg, que habla de triunfo argentino, de que figure. Por eso el gobierno le habla como que esto es un gol, que efectivamente figure la palabra de los sobrecargos en el comunicado. Ahora, ahí es lo que vemos en la noticia de Bloomberg, dice, in win for Argentina, es decir, un triunfo para Argentina, que el G20, el comunicado, el statement, mencione los sobrecargos del IMF, que es el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo último que te digo. A ver. Si vos ayer veías en Twitter los, por ejemplo, economistas de Wall Street, ¿no? Los que siguen todos esos temas, incluso exfuncionarios del Fondo Monetario, le bajaban un poco el precio a esto. ¿Pero por qué? Porque mira, hasta los medios veíamos ahí muy tempranito, hasta los medios nacionales, que suelen ser muy críticos con el gobierno nacional, hoy lo ponderaban como un éxito. Sí, así es. ¿Por qué le están bajando? Porque en el caso de del Fondo de Resiliencia, ahí tenés un párrafo completo que te dice que el Fondo Monetario avance ya con esto, que tiene que asistir a los países vulnerables. En cambio, en el caso de las sobrecargas, es una línea. Dice, esperamos que los ministros de Economía sigan estas negociaciones como más solapado, más suave, claro. El otro dice, háganlo ya. Claro. Por eso es que yo te digo que seguramente esto va a significar que lo de los DEG para países más vulnerables va a salir. Pero esto veremos si no es más un no diplomático o que efectivamente sale. Ese es el signo de pregunta hoy. Antes de analizar con Vero esto, una pregunta. Se quedó en Roma, ¿no, Guzmán? No siguió para Glasgow, se quedó en Roma. Sí, se quedó con una reunión, pero efectivamente después va a seguir para Glasgow. Ahí está. Vero. Bueno, las consideraciones políticas del presidente, porque insisten desde el gobierno nacional en que hay una herencia que recibió precisamente la gestión de Alberto Fernández por parte de lo que fue la gestión del expresidente Mauricio Macri, y a través de su cuenta de Twitter el presidente también hizo referencia precisamente
precisamente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Tengamos en cuenta que horas antes de viajar a Europa, Alberto Fernández había dicho que Argentina no se iba a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional. Y a propósito del encuentro con Kristalina Georgieva, decía Alberto Fernández: buen encuentro con la directora gerente del fondo para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía. Es la publicación que hacía al rato de haberse reunido precisamente con Kristalina Georgieva, el presidente Alberto Fernández, insistiendo entonces en esta necesidad de avanzar con un acuerdo sostenible. Hablamos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero es la tercera gira que concreta el presidente Alberto Fernández a Europa, con reuniones bilaterales muy importantes. Vero se reunió con Merkel. A ver, hagamos una rápida síntesis. Con Merkel, con Trudeau, con el primer ministro de Canadá, con Máxima Zorreguieta de Holanda, estuvo también con Pedro Sánchez y con Macron de España y de Francia. Los había visto en abril, en la gira anterior. Exactamente, también había mantenido encuentros y había logrado el apoyo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero hay otros temas que sobrevuelan precisamente estos encuentros que concreta el presidente. Por un lado, las vacunas, la autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud de la vacuna Sputnik, que obviamente está autorizada en la República Argentina y este es uno de los pedidos de nuestro país. Por otro lado, el llamado, si se quiere un dato de color, el llamado del Papa Francisco a la embajadora en Italia para comunicarle la bendición del embarazo de Fabiola, de la primera dama argentina, y una gira que es muy relevante en cuanto claramente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y a lo que pueda pasar en el futuro más cercano, pero por otro lado también a estas reuniones bilaterales que concretó el presidente Alberto Fernández. Es más, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, habló hasta de la posibilidad en un futuro no muy lejano de una reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y el mandatario norteamericano Joe Biden.